El aire nocturno se había vuelto espeso, cargado de algo que no debería estar ahí. Casey lo sintió antes que cualquier humano, el olor acre del humo mezclándose con el viento cálido que venía del oeste. Sus fosas nasales se dilataron mientras sus ojos dorados escaneaban el horizonte oscuro, donde las primeras lenguas de fuego comenzaban a danzar entre los árboles secos de la sabana. El gran león macho se incorporó lentamente, su melena ondeando con la brisa que ahora traía consigo el presagio de la destrucción. A menos de 2 kilómetros, la aldea de Mwanza dormía en completa ignorancia del peligro que se aproximaba. ¿Podrá un león salvaje convertirse en el héroe más inesperado? Descubre esta increíble historia de supervivencia. Las llamas se extendían con una velocidad aterradora, alimentadas por la sequía que había azotado la región durante meses. Los arbustos y la hierba seca eran como yesca esperando la chispa fatal. Casey había visto incendios antes, pero nunca uno que se moviera tan rápido. Nunca uno que amenazara directamente el territorio donde había crecido observando a los humanos desde la distancia. El viento cambió de dirección y el humo se hizo más denso, haciendo que sus ojos lagrimaran. El instinto le gritaba que huyera hacia el río, que buscara refugio en las rocas húmedas donde el fuego no podría alcanzarlo. Pero algo lo detuvo. Entre el crepitar creciente de las llamas, casi podía escuchar los sonidos familiares de la aldea, el llanto suave de un bebé, el murmullo de voces en sueños, el ocasional ladrido de un perro doméstico. Eran los mismos sonidos que había escuchado durante años. Los mismos humanos que había observado trabajar en sus campos, reír con sus hijos, vivir sus vidas simples bajo el mismo cielo africano que él conocía como hogar. Una decisión imposible se formó en su mente primitiva. Podía salvar su propia vida huyendo, o podía intentar algo que ningún león había hecho jamás. El fuego rugía ahora como una bestia más grande que él, más feroz que cualquier rival que hubiera enfrentado en su territorio. Las llamas saltaban de árbol en árbol, creando una pared de calor y luz que se acercaba inexorablemente hacia las chozas de barro y paja. Casey sabía que tenía minutos, tal vez menos, antes de que fuera demasiado tarde. Con un rugido que cortó la noche como una alarma primitiva, el león comenzó a correr hacia la aldea, no para atacar como dictaba su naturaleza, sino para advertir, para salvar, para convertirse en algo que desafiaría todo lo que los humanos creían saber sobre los depredadores de la sabana. La aldea de Mwanza había existido durante generaciones en perfecta armonía con la naturaleza circundante. Sus habitantes, principalmente de la etnia Maasai, habían aprendido a leer los signos de la tierra, cuándo sembrar, cuándo migrar con el ganado, cuándo prepararse para las lluvias. Pero esa noche, mientras dormían en sus chozas tradicionales hechas de barro, madera y pía, ninguno de ellos había percibido el peligro que se gestaba en la distancia. El aire estaba quieto dentro de la aldea, protegida por una pequeña colina que bloqueaba los vientos del oeste, creando una falsa sensación de calma que mantendría a todos en un sueño profundo hasta que fuera demasiado tarde. Casey conocía cada centímetro de este territorio. Durante sus 8 años de vida, había establecido su dominio sobre un área de casi 50 kilómetros cuadrados que incluía la aldea como parte de su frontera oriental. No era territorio de caza. Los humanos y sus animales domésticos estaban fuera de su menú, pero sí era parte de su mundo. Una presencia constante que había aprendido a respetar y, en cierta forma, a proteger. Había visto nacer a los niños de la aldea, había observado las ceremonias de iniciación, había sido testigo silencioso de bodas, funerales y celebraciones. Para él, estos humanos eran parte del ecosistema, tan naturales como las cebras o las gacelas. ¿Sabías que los leones pueden desarrollar vínculos territoriales con comunidades humanas? Esta historia te sorprenderá. El incendio había comenzado 3 horas antes, cuando un rayo seco había impactado contra un baobab milenario a 15 kilómetros al oeste. La sequía había convertido la sabana en un polvorín.
6 meses sin lluvia habían dejado la vegetación tan seca que el más mínimo chispazo podía desatar una catástrofe. El fuego se había extendido inicialmente de forma lenta, alimentándose de la hierba seca y los arbustos, pero cuando alcanzó el bosque de acacias, su comportamiento cambió radicalmente. Las llamas saltaron de copa en copa, creando su propio viento, generando corrientes de aire caliente que aceleraban su avance de manera exponencial. Los vientos estacionales, que normalmente soplaban hacia el sur, habían cambiado de dirección esa noche debido a una tormenta distante que se aproximaba desde el Océano Índico. Este cambio meteorológico, imperceptible para los humanos, pero claramente detectado por los sentidos agudizados de Cassie, había dirigido el fuego directamente hacia la aldea. El león había estado cazando en las proximidades cuando el olor a humo llegó a él, mezclado con el aroma familiar de la lluvia que se aproximaba. Pero sabía que la tormenta llegaría demasiado tarde. El fuego alcanzaría la aldea al menos una hora antes de que las primeras gotas pudieran ofrecer algún alivio. Casey se detuvo en la cresta de la pequeña colina que separaba su territorio de caza de la aldea, sus poderosos músculos tensos bajo la piel dorada. Desde esta posición elevada podía ver tanto el avance implacable del fuego como las chozas silenciosas donde dormían los humanos. Las llamas habían crecido hasta formar una pared de luz naranja que se extendía por varios kilómetros, devorando todo a su paso con un apetito insaciable. El calor ya era perceptible incluso a esta distancia, y el humo comenzaba a crear una neblina densa que distorsionaba las estrellas. El león calculó mentalmente la velocidad del avance. A este ritmo, el fuego alcanzaría las primeras chozas en menos de 20 minutos. Su mente primitiva luchaba contra impulsos contradictorios. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que buscara refugio en las cuevas rocosas junto al río donde había nacido. Era la respuesta natural, la que habían seguido sus ancestros durante milenios ante el fuego. Ante el peligro, la supervivencia individual era lo único que importaba. Pero algo más profundo, algo que no podía explicar con su inteligencia animal, lo mantenía inmóvil en esa colina. Durante años había observado a estos humanos, había visto su vulnerabilidad, su dependencia de estructuras frágiles y su incapacidad para detectar peligros que para él eran obvios. En cierta forma, se había convertido en su guardián silencioso. ¿Puede un animal salvaje tomar decisiones morales? La respuesta te dejará sin palabras. El viento cambió nuevamente, trayendo consigo una bocanada de humo tan densa que Casey tuvo que cerrar los ojos momentáneamente. Cuando los abrió, las llamas parecían haber saltado varios cientos de metros más cerca. El fuego se comportaba ahora como una entidad viva, creando sus propias corrientes de aire, generando remolinos de chispas que volaban por delante de la línea principal de fuego y encendían nuevos focos a distancia. Era un fenómeno que había visto antes, pero nunca tan cerca de la aldea, nunca con consecuencias tan devastadoras para los humanos que había llegado a considerar parte de su mundo. La decisión se cristalizó en su mente con la claridad de un instinto de caza. Sí descendió de la colina con pasos largos y decididos, dirigiéndose directamente hacia el centro de la aldea. Su plan era simple pero arriesgado: despertar a los humanos con su presencia, crear suficiente conmoción para que todos salieran de sus chozas y pudieran ver el peligro que se aproximaba. Sabía que su aparición causaría pánico, que algunos podrían intentar atacarlo, que otros podrían huir en la dirección equivocada. Pero también sabía que era la única forma de romper el sueño mortal que mantenía a la aldea en ignorancia. Con cada paso que daba hacia las primeras chozas, Casey se alejaba más de su propia supervivencia y se acercaba más a un acto de heroísmo que desafiaría todo lo que se creía saber sobre la naturaleza de los depredadores. El primer rugido de Casey resonó por toda la aldea como una sirena primitiva, un sonido tan poderoso y cercano que hizo vibrar las paredes de barro de las chozas. El león se había posicionado estratégicamente en el centro del poblado, junto al pozo comunal donde su voz tendría la máxima resonancia.
No era el rugido territorial que usaba para marcar su dominio, ni el rugido de caza que precedía a un ataque. Era algo diferente, más urgente, más desesperado, un rugido de advertencia que nunca antes había tenido que emitir. El sonido cortó la noche como un cuchillo, despertando instantáneamente a los primeros aldeanos que comenzaron a moverse inquietos dentro de sus hogares. Yengo, el anciano jefe de la aldea, fue el primero en salir de su choza. Sus 60 años de vida en la sabana le habían enseñado a distinguir entre los diferentes tipos de rugidos de león, y este no se parecía a ninguno que hubiera escuchado antes. Había una urgencia en él, una nota de alarma que hizo que todos sus instintos de supervivencia se activaran inmediatamente. Cuando vio la silueta masiva de Casey iluminada por la luz de la luna, su primera reacción fue de shock absoluto. Un león en el centro de la aldea era algo impensable, algo que violaba todas las reglas no escritas de coexistencia que habían mantenido la paz durante generaciones. Un momento que cambiará para siempre la relación entre humanos y vida salvaje. ¿Qué harías tú en esta situación? Pero Yengo era un hombre sabio, y cuando vio que Casey no adoptaba una postura agresiva, cuando notó que el león miraba constantemente hacia el oeste mientras rugía, comenzó a entender que algo más estaba sucediendo. Siguió la dirección de la mirada del animal y fue entonces cuando lo vio el resplandor naranja en el horizonte. Las columnas de humo que se alzaban contra el cielo estrellado, el olor acre que comenzaba a filtrarse en el aire de la aldea. El fuego se acercaba, y de alguna manera imposible de explicar, este león había venido a advertirles. Yengo gritó en su idioma nativo, despertando a toda la aldea con una urgencia que hizo que las familias salieran corriendo de sus chozas sin siquiera detenerse a vestirse completamente. El caos que siguió fue controlado pero intenso. Los aldeanos emergían de sus hogares con los ojos llenos de confusión y terror, viendo primero al león en el centro de su comunidad y luego, siguiendo las indicaciones desesperadas de Yengo, dirigiendo su atención hacia el oeste donde el fuego se hacía cada vez más visible. Las madres cargaban a sus bebés. Los hombres gritaban instrucciones para organizar la evacuación. Los ancianos eran ayudados por los más jóvenes. Casey permaneció inmóvil en el centro de toda esta actividad, rugiendo ocasionalmente para mantener la urgencia, pero sin hacer ningún movimiento agresivo. Su presencia, aunque aterradora, se había convertido en el catalizador que había salvado a la aldea de una muerte segura por las llamas. La organización de la evacuación fue un testimonio de la sabiduría ancestral de los Masái para enfrentar crisis. Yengo, ahora completamente despierto y consciente de la magnitud del peligro, comenzó a dirigir a las familias hacia el sendero que llevaba al río, la única dirección que ofrecía seguridad contra el avance del fuego. Los hombres más jóvenes corrieron hacia los corrales para liberar al ganado, sabiendo que los animales domésticos tendrían mejores posibilidades de supervivencia si podían moverse libremente que si permanecían encerrados. Las mujeres se organizaron para cargar a los niños más pequeños y ayudar a los ancianos, mientras que los adolescentes fueron enviados a alertar a las chozas más alejadas donde el rugido de Casey podría no haber sido escuchado claramente. Sí observaba toda esta actividad con una intensidad que revelaba su comprensión de la situación. Cuando vio que algunas familias dudaban sobre qué dirección tomar, el león se movió deliberadamente hacia el sendero del río, deteniéndose y mirando hacia atrás como si estuviera señalando el camino correcto. Su comportamiento era tan inusual, tan contrario a todo lo que se sabía sobre los leones, que incluso en medio del pánico, algunos aldeanos se detuvieron a observarlo con asombro. No había agresividad en sus movimientos, no había la tensión muscular que precedía a un ataque. En cambio, había una urgencia protectora, como si el gran felino hubiera asumido el papel de pastor de esta manada humana. ¿Has visto alguna vez un acto de heroísmo más puro? La naturaleza nos sigue sorprendiendo con su sabiduría. El fuego había avanzado considerablemente durante los preciosos minutos de la evacuación. Las primeras chispas comenzaron a caer sobre las chozas más occidentales de la aldea,
y el calor se había vuelto tan intenso que era palpable incluso en el centro del poblado. Yengo hizo un cálculo rápido. Tenían tal vez 5 minutos antes de que las llamas alcanzaran las primeras estructuras. Gritó órdenes finales, asegurándose de que nadie se hubiera quedado atrás, mientras que los últimos rezagados corrían hacia el sendero del río cargando las pocas posesiones que habían podido rescatar. El aire se llenó de cenizas y el humo se hizo tan denso que respirar se volvió difícil. Fue en ese momento crítico cuando Casey tomó una decisión que definiría su legado para siempre. En lugar de seguir a los humanos hacia la seguridad del río, el león se dirigió hacia las chozas que aún no habían sido evacuadas completamente, rugiendo para asegurarse de que no quedara nadie atrás. Corrió de choza en choza, olfateando en busca de cualquier presencia humana que pudiera haber pasado desapercibida en el caos de la evacuación. Su comportamiento era el de un pastor experimentado, verificando que todo su rebaño estuviera a salvo antes de buscar su propia seguridad. Cuando finalmente estuvo seguro de que la aldea estaba completamente evacuada, Casey dirigió una última mirada hacia el fuego que ahora lamía los bordes de las primeras chozas. Y luego corrió hacia el río, siguiendo el mismo sendero que había señalado a los humanos. El río Mara, que durante la estación seca se había reducido a un hilo de agua corriendo entre rocas, se convirtió esa noche en la línea de vida que separaba la supervivencia de la tragedia. Los aldeanos se agruparon en las orillas rocosas, donde la humedad residual y la ausencia de vegetación seca ofrecían protección contra el avance del fuego. Los niños lloraban asustados mientras sus madres los consolaban. Los hombres organizaban grupos para vigilar el progreso de las llamas. Y los ancianos murmuraban oraciones a los espíritus ancestrales. Desde esta posición elevada junto al agua, podían ver su aldea siendo devorada por las llamas. Las chozas que habían sido sus hogares durante generaciones, convirtiéndose en antorchas que iluminaban la noche con una luz siniestra. Casey llegó al río varios minutos después que los humanos, emergiendo de la oscuridad como una sombra dorada que se materializaba entre las rocas. Su aparición causó un momento de tensión renovada entre los aldeanos, que se apretujaron más cerca unos de otros, inciertos sobre las intenciones del gran felino ahora que habían escapado del peligro inmediato. Pero Yengo, que había tenido tiempo para procesar lo que había sucedido, se adelantó lentamente hacia el león, hablando en voz baja en su idioma nativo. No eran palabras que Casey pudiera entender, pero el tono era inconfundiblemente de gratitud, de reconocimiento por lo que el animal había hecho por ellos. ¿Puede existir comunicación real entre especies tan diferentes? Este momento lo demuestra. El león se posicionó en una roca elevada desde donde podía observar tanto el fuego como a los humanos refugiados. Su comportamiento continuaba siendo protector, como si hubiera asumido la responsabilidad de mantener a salvo a esta comunidad hasta que el peligro hubiera pasado completamente. Ocasionalmente rugía suavemente, no con la fuerza aterradora de antes, sino con un sonido más modulado que parecía destinado a tranquilizar más que a alarmar. Los aldeanos comenzaron a relajarse gradualmente, comprendiendo que este león extraordinario no representaba una amenaza para ellos, sino que se había convertido en su guardián más improbable. Las llamas devoraron la aldea durante las siguientes 2 horas, consumiendo las chozas, los graneros, los corrales y todo lo que los habitantes habían construido durante décadas. Pero mientras observaban la destrucción de sus hogares materiales, los aldeanos sabían que habían conservado lo más importante, sus vidas. Cada familia estaba completa, cada niño estaba a salvo, cada anciano había logrado escapar del fuego que habría sido su muerte segura si hubieran permanecido dormidos. Y todo esto había sido posible gracias a un león que había elegido convertirse en salvador en lugar de depredador, que había arriesgado su propia seguridad para advertir a una comunidad que no tenía razón alguna para ayudar, excepto por un instinto de protección que trascendía las barreras entre especies. El amanecer llegó con las primeras gotas de lluvia que la tormenta distante había prometido durante toda la noche.
las llamas, que habían consumido todo lo combustible en la aldea. Comenzaron a debilitarse bajo el agua que caía del cielo como una bendición tardía, pero bienvenida. Los aldeanos permanecieron junto al río hasta que estuvieron seguros de que el fuego se había extinguido completamente, observando cómo la lluvia convertía las cenizas humeantes en barro gris que marcaría el lugar donde una vez había estado su hogar. Casey también permaneció con ellos durante toda la noche, inmóvil en su roca, como un centinela silencioso que montaba guardia sobre su rebaño humano adoptivo. Cuando la luz del día reveló completamente la extensión de la destrucción, los aldeanos comenzaron a caminar lentamente de regreso hacia lo que quedaba de su comunidad. No había mucho que salvar, algunas herramientas de metal que habían resistido el fuego, fragmentos de cerámica, poco más, pero mientras exploraban las ruinas, su actitud no era de desesperación sino de determinación. Los Maasai habían enfrentado desastres antes. Habían reconstruido sus vidas después de sequías, inundaciones y ataques de animales salvajes. Esta vez no sería diferente, excepto por un detalle extraordinario. Tenían una historia que contar que nadie creería. Un testimonio de heroísmo animal que desafiaría todo lo que se sabía sobre la naturaleza de los depredadores. Una historia que cambiará para siempre cómo vemos la relación entre humanos y animales salvajes. Django se acercó nuevamente a Casey, que había descendido de su roca y ahora exploraba los restos de la aldea con curiosidad. El anciano jefe extendió su mano lentamente, sin miedo, y por un momento que pareció eterno. El león y el humano se miraron directamente a los ojos. No hubo contacto físico. Ambos respetaban los límites naturales de sus especies, pero hubo un reconocimiento mutuo, una comprensión que trascendía el lenguaje. Casey había salvado a esta comunidad, y ellos lo sabían. Los aldeanos habían aceptado su protección sin intentar cazarlo o ahuyentarlo, y yo lo sabía. Se había establecido un pacto silencioso que cambiaría para siempre la relación entre esta aldea y el territorio del león. Durante los días siguientes, mientras los aldeanos trabajaban para reconstruir sus hogares, Casey permaneció en los alrededores, más visible que nunca antes. Ya no era el fantasma dorado que ocasionalmente se vislumbraba en la distancia, sino una presencia constante y protectora que patrullaba los límites de la nueva aldea que comenzaba a surgir de las cenizas. Los niños, que inicialmente habían temido al gran felino, comenzaron a señalarlo con emoción cuando aparecía en las colinas cercanas. Las madres ya no corrían a refugiar a sus hijos cuando veían la silueta familiar en el horizonte. Los hombres incluían referencias al león guardián en sus conversaciones diarias. Casey se había convertido en parte de la comunidad de una manera que ningún animal salvaje había logrado jamás. No como una mascota domesticada, sino como un aliado respetado que había ganado su lugar a través de un acto de valentía extraordinaria. La historia de Casey, el león que alertó a una aldea durante un incendio nocturno, se extendió mucho más allá de las fronteras de Monza. Los visitantes que llegaban a la región escuchaban el relato con una mezcla de asombro e incredulidad, hasta que veían con sus propios ojos al magnífico león dorado que patrullaba pacíficamente los alrededores de la aldea reconstruida. Los investigadores de vida salvaje comenzaron a documentar este comportamiento sin precedentes, tratando de entender cómo un depredador había desarrollado un instinto protector hacia una comunidad humana. Las fotografías de Casey descansando tranquilamente cerca de las chozas, vigilando a los niños que jugaban en la distancia, se volvieron famosas en todo el mundo como testimonio de la capacidad de los animales para actos de heroísmo genuino. Django, ahora reconocido como el guardián de una de las historias más extraordinarias de cooperación entre especies, recibía regularmente a periodistas y científicos que venían a documentar la relación única entre su aldea y el león. El anciano jefe siempre terminaba sus relatos con la misma reflexión. Los humanos creemos que somos los únicos capaces de sacrificio y heroísmo. Pero esa noche aprendimos que el corazón valiente puede latir en cualquier pecho, sin importar si es humano o animal.
La aldea prosperó bajo la protección silenciosa de Casey, que nunca volvió a mostrar agresividad hacia los habitantes, pero que tampoco perdió su naturaleza salvaje. Era un equilibrio perfecto entre respeto mutuo y coexistencia. ¿Te imaginas vivir bajo la protección de un león salvaje? Esta historia real demuestra que la naturaleza aún tiene secretos por revelarnos. Los años pasaron y Casey envejeció. Su melena se volvió más gris y sus pasos se hicieron más lentos. Pero su dedicación a la aldea nunca disminuyó. Cuando finalmente llegó su tiempo, el gran león eligió un lugar en las colinas que dominaban Monza para su descanso final. Como si quisiera continuar vigilando a su comunidad adoptiva incluso después de la muerte. Los aldeanos encontraron su cuerpo una mañana de primavera, descansando pacíficamente bajo un árbol de acacia que había crecido desde las cenizas del incendio que los había unido para siempre. Yengo dirigió una ceremonia especial para honrar al león que había cambiado sus vidas, mezclando tradiciones masái con un respeto que trascendía las barreras culturales. Hoy, una estatua de piedra de Casey se alza en el centro de la aldea de Mwanza, no como un monumento a la domesticación o conquista de la naturaleza salvaje, sino como un recordatorio de que el heroísmo puede surgir de los lugares más inesperados. Los niños que nacieron después del incendio crecen escuchando la historia del león guardián, aprendiendo que el respeto mutuo entre especies puede crear vínculos más fuertes que el miedo o la dominación. La historia de Casey se ha convertido en una leyenda viviente que inspira a conservacionistas de todo el mundo, demostrando que cuando los humanos y los animales salvajes se encuentran con respeto y comprensión, pueden surgir relaciones que desafían todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza. El león que una vez alertó a una aldea durante un incendio nocturno se convirtió en el símbolo eterno de que el heroísmo verdadero no conoce fronteras entre especies.